¿Qué es un creepypasta? Creepypasta es una historia que simula una vivencia real e infunde terror al leerla. Son historias que buscan perturbar al lector. Un creepypasta es un relato acerca de una experiencia escalofriante que alguien ha tenido diseñado para asustar a aquellos que la lean. Así como lo especifiqué en el primer video que hice hablando sobre historias y mitos urbanos de Pokémon, un creepypasta es un cuento que no forma parte de la realidad, el cual posee aspectos de fantasía imposibles de tomar en serio, pero que aceptando este hecho uno puede disfrutar de las interesantes historias que se han escrito en base a estas fantasías. En este video me referiré a otros mitos de Pokémon que a mi parecer merecen una mención. Según el relato, este fue un efecto visual agregado por programadores clandestinos, por supuesto, a las versiones originales de Pokémon de Game Boy, Red y Blue. Este efecto se puede encontrar en el tercer piso de la torre de Lavender Town. White Hand o la mano blanca se podría considerar como un Pokémon fantasma basándose en los detalles que entrega la historia. Por ejemplo, White Hand aparece al igual que un Pokémon y tiene sus ataques específicos como Fist, lo que se traduce como puño, y Brutal. Por supuesto que estas imágenes solo se pueden encontrar en Hack Rooms. También se dice que había sido programada para aparecer detrás de nuestro personaje si uno pasaba mucho tiempo parado sin hacer nada dentro de la torre. Pero la versión entre comillas oficial de la historia es que aparece al igual que los Pokémon fantasma. Según lo que he podido investigar, y digo investigar y no jugado porque no puedo decir que recuerde muy bien este juego, los Pokémon fantasma aparecían de manera random a medida que se iba avanzando por la torre. Cada uno de estos fantasmas solo se identificaba con el nombre Ghost, ya que no podían ser identificados sin conseguir el Silph Scope, el ítem que te permite reconocer a los Pokémon fantasma. Un dato curioso es que los Pokémon no atacan a los fantasmas por temor a lo desconocido. Todo esto extraído directamente de la wiki de Pokémon. También se hablan de imágenes que sustituían a las del fantasma Pokémon con rostro gritando o imágenes representativas de la muerte. Pero de eso no hay ningún registro y mejor que no nos salgamos del tema. Por supuesto que ningún creepypasta está completo sin las supuestas secuelas que dejó en aquellos que vivieron estas situaciones en carne propia. Y según este relato, esta historia sería responsable de gran parte de los suicidios adolescentes del año 96 en Japón. Se pueden encontrar representaciones gráficas de White Hand hechas por seguidores de Pokémon o gente que quiere mantener vivo el mito, pero eso no es todo. En la misma torre Pokémon, la que, recordemos, es el lugar donde se vela por las almas de todos los Pokémon, existe otro mito que alega afectar de manera más directa a los jugadores y que menciona haber dejado secuelas directas en aquellos que probaron el juego en su versión beta. Este es el mito de Buried Alive, o también conocido como el sujeto enterrado vivo. Como nota aparte, creo que es bueno recordar cuáles son los aspectos que uno buscaría explotar a la hora de presentar la historia de un personaje vivo que ha sido enterrado, los cuales son la desesperación y la desorientación, lo que me crea un pequeño conflicto con esta historia y dentro de poco les explicaré por qué. Al igual que la historia anterior, esta también se desarrolla en la torre Pokémon, de las primeras versiones de Pokémon para Game Boy. Al final del recorrido de la torre te encuentras con la tumba de un Marowak fallecido, al que debes enfrentar y que al derrotarlo revela ser la madre de un Cubone, que ahora, gracias a su batalla, puede descansar en paz. Según el relato, si llegas a este lugar sin las gafas, no podrás reconocer qué clase de Pokémon es el que se encuentra enterrado, y en su lugar te encuentras con un personaje oculto que comienza a conversarte. Lo que te dice es: estás aquí. Y estoy solo, muy solo. ¿Quieres acompañarme? Luego de estas palabras, comienza inmediatamente la secuencia de batalla y puedes ver que en vez del típico entrenador Pokémon, quien te reta a una batalla es en realidad un cadáver viviente con evidentes muestras de descomposición. Por supuesto, para una representación en 8 bits. De aquí en adelante comienza una batalla Pokémon regular en la que te enfrentas a un Gengar y a un Muk.
Una pelea que está diseñada para no ser ganada, ya que al hacerlo, según el relato, el juego se congelará ya que no tiene programada ninguna frase o continuación que represente la victoria de tu personaje. Algo muy parecido a lo que ocurre cuando eliges a Master Han en Super Smash Bros. Melee y derrotas a tus oponentes. Naturalmente, esta batalla la perderás y en el momento en que lo hagas, Buried Alive te dedicará estas palabras. Por fin, carne fresca. Lo que sigue es bastante peculiar y podría perturbar a la gente sensible. Esta es la imagen que verás en tu Game Boy si decides enfrentarte a Buried Alive. Un cadáver devorando a tu personaje. Tu batalla lo ha condenado a vivir eternamente enterrado vivo junto a Buried Alive y junto a la pantalla de Game Over. Se dice que aunque apagues la consola y retires el cartucho, esta imagen se quedará pegada en tu Game Boy para siempre. Analicemos por un momento los detalles y lo primero que haremos será responder una pregunta que nos debimos hacer desde un principio. Si esto está basado en una beta, vale decir, un producto que nunca salió a la luz pública, ¿por qué debería importarnos? Y sobre todo, ¿de qué manera un producto que nunca se comercializó pudo dañar a tanta gente? Revisemos los detalles de esta historia. Para empezar, una empresa como Nintendo jamás se arriesgaría a producir un juego que, habiendo sido diseñado para niños pequeños, contenga señas espeluznantes incluso para un adulto. ¿Qué hay de aquellos que probaron este juego en la versión beta? Dentro de los testers se menciona incluso a Shigeru Miyamoto. Ese es un detalle que se repite mucho en los creepypasta. Siempre son versiones beta o versiones iniciales que nadie pudo comprobar. En el caso de Game Freaks, no es mucho lo que hay sobre el desarrollo de las primeras entregas de Pokémon, además de unos sketches que nada mencionan sobre la historia. Al principio dije que no estaba muy de acuerdo con la manera en que Buried Alive era representado, ya que presenta características más cercanas a un demonio en vez de alguien que ha sido enterrado vivo. Son detalles menores, pero creo que para una historia de terror se pudo usar un personaje más adecuado. Lo que me gusta sí de la historia es que está acompañada por imágenes que son capaces de convencer a aquellos que no están acostumbrados a las historias de internet, al igual que videos e incluso hack rooms que representan estos mitos, algo muy parecido a lo que ocurrió con Pokémon Lost Silver. La siguiente historia, más que un carácter terrorífico, posee un carácter emocional, por lo que trataré de hacer una buena dramatización del asunto. Esta es la historia de Gary, o mejor dicho, Azul, tu rival de Pokémon de las versiones Red y Blue. ¿Nunca te has preguntado por qué este personaje siente un gran rencor hacia tu persona y siempre busca demostrarte que es mejor que tú? Es porque ha perdido a uno de sus mejores amigos por tu culpa, el Pokémon Raticate. La historia va así. En el crucero SSN, una de las etapas en las que debes conseguir la habilidad de corte, te encuentras nuevamente con Azul, tu rival, que tiene como compañeros a Pidgeotto, Kadabra, Wartortle y Raticate. En esa batalla que tú por supuesto ganas para poder avanzar el juego, sin que tú te enteres, Raticate ha sufrido profundas heridas que lo han dejado muy mal herido. Lamentablemente, el crucero no logra llegar a tierra a tiempo, por lo que Azul no alcanza a llevar a su Raticate a un centro Pokémon para poder curarlo. Así que fallece en el lugar, lo que genera un tremendo odio hacia tu persona, sin mencionar una gran impotencia y tristeza al ver a su amigo yacer en sus brazos. En el momento en que llegas a Lavender Town, te encuentras con Azul, el que te pregunta: ¿sabes lo que se siente que uno de tus Pokémon muera? Y sin que tú lo sepas, Raticate deja de estar junto a él. Toda esa rabia la transforma en ánimo para conseguir sus metas, esas que en la tumba de su amigo prometió cumplir, y aunque se repite a sí mismo que tú no eres el responsable de su muerte, su subconsciente sigue manteniendo un resentimiento hacia tu persona. Azul logra cumplir en parte su promesa entrenando muy duro y llegando a la final de la Liga Índigo para convertirse en el campeón y participar en la Liga Pokémon, pero lamentablemente es vencido por su último contrincante, tú. Mientras todos aclaman tu nombre,
Azul permanece solo en un rincón, recordando cómo le falló a su mejor y único amigo, mientras que él, al ser huérfano, no tenía a nadie más en su vida y la única opción ahora es seguir en su lucha Pokémon buscando a alguien que pueda llenar el vacío que dejó su Raticate. Esta historia tiene una carga emocional enorme que toma más peso cuando uno la analiza. No olvidemos que estamos controlando a niños que luchan contra otros niños, gente inocente que no tiene una noción clara del peso de la muerte, ni mucho menos cómo afrontarla ni vivirla. Indirectamente, tu personaje ha destruido las ilusiones de alguien que no ha tenido una vida fácil y que ahora debe iniciar desde cero su plan de vida sin nadie que lo guíe ni lo proteja, ni mucho menos le proponga el mejor camino. ¿Qué es la muerte en el mundo de Pokémon? Nosotros no matamos a nuestros enemigos, los derrotamos. Ese es el concepto que tanto los videojuegos como las caricaturas de ese tiempo nos han presentado durante toda nuestra infancia. Más difícil es entender y simpatizar cuando quien sufre es el antagonista. Por supuesto, no existe nada que respalde esta historia. No hay nada en los juegos, ni en el anime, ni en el manga, que corrobore la historia que acabo de contar. La gente tras estos juegos habrá tenido en mente la cantidad de historias y cosas interesantes que los fans crearían en su nombre. La partida de Pokémon Esmeralda maldita. Era un día caluroso de 2007 en... Hola queridos youtuberos, yo soy Shadowlin532. Y aquí les traigo otra creepypasta de Pokémon. Un día, cierto amigo me contó la historia de un chico que murió a causa de un juego. Una historia que encontró en internet, del mejor amigo del muerto, que quiso desahogarse contándola.